Recibimos día a día noticias de la educación en el Paraguay. Sin embargo, pocas veces nos ponemos a pensar de lo que ocurre en ese espacio tan llamado aula o escuela. Cuando me refiero a escuela, no me refiero a la infraestructura. Yo dejé el aula hace muchos años, pero no a la educación porque es una pasión. Y una de las razones por las cuales dejé fue porque cuando estaba en el Chaco, en una escuela La Patria, me encontré con dos maestros que así afanosamente trataban de enseñar ciencias y no podían. Y yo me puse a pensar por qué no podían, entonces me acerco a la maestra y me dice, yo no puedo enseñar ciencias porque no tengo los materiales que me envió el Ministerio de Educación, que me debería enviar el Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, yo miraba a mi alrededor y veía toda clase de animales, insectos, reptiles y decía, estos maestros no saben dónde están viviendo, la ciencia está donde están ellos. Y ahí pude confirmar que los lugares donde ellos se estaban formando realmente no estaba llevando a mucho aprendizaje. De ahí más me di cuenta de que donde más se necesitaba era en la educación pública. No por decir que la educación privada esté mucho mejor. Pero yo pensaba qué sucedía en esas instancias de capacitación donde los maestros pasaban horas, que después iban a las aulas y hacían ciertas cosas o realizaban algunas actividades, pero lo que era peor, ¿qué hacían los alumnos? Porque realmente lo que pasaba en las clases parecía no tener ningún efecto. A ese espacio entonces comencé a llamarle pseudoescuela. Pero sería interesante compartir con ustedes lo que sucede en la pseudoescuela. Estos resultados son del SNEPE, el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo. Nivel 4, 3 grados, tercero, sexto y noveno. Como ustedes pueden ver, los niños del tercer grado llegan al 9,3% al nivel 4 y así sucesivamente, 2,8 y 1,8. Cabe resaltar que el nivel 4 es aquel grupo de conocimiento que deben tener los niños que están en su grado correspondiente. Me pregunto, ¿dónde estarán insertados laboralmente y académicamente el resto de la población que no llegó a entrar en ese grupo del 1,8? La escuela es mucho más que ese lugar donde pasamos 13 años, contando desde el preescolar. Porque hablamos mucho de lo que tiene que hacer el maestro, cuántas horas se tiene que capacitar, cuánto debe ser su salario mínimo, cuántas horas tiene que trabajar. Pero cuántas veces hemos pensado en los estudiantes que digan en voz alta, yo quiero pensar, crear, innovar, responder, hacer preguntas, dialogar, interactuar, realizar todo lo que yo me quiero imaginar, lo que espera el 2030. Pero les recuerdo que el pensar no es cosa fácil. Solamente algunos profesores con mucho entusiasmo van a dejar aquellos ejercitarios o van a usar más o menos aquellos ejercitarios porque eso no es pensar. O seguir los pasos del experimento de ciencias que está al final del capítulo. Pensar es mucho más y no es cosa fácil. Yo querría que todos los maestros nos propongamos a desarrollar ese pensamiento y a seguir lo que nos dice el doctor David Perkins de la Universidad de Harvard, cuando nos dice que los maestros nos debemos hacer las preguntas, ¿qué queremos que nuestros alumnos comprendan? Y tener una visión de la educación que es educar tanto para lo desconocido como para lo conocido. Ahora bien, enseñar matemáticas no es resolver un problema que está en la pizarra. Saber matemáticas es salir del aula, llevar esa fórmula y poder aplicarla a la vida diaria. Ahora, eso indudablemente que no es cosa fácil, pero ya veremos. El sistema educativo tiene muchas encuestas y una que me llamó la atención fue una que leí que decía de que la empresa Gallup en 2004 había pedido a un grupo de estudiantes, a un universo bastante interesante, que describan 14 adjetivos que describan su escuela. Más del 50% dijo que se sentía aburrido, seguido por cansado.
y solamente el 2% dijo nunca haber estado aburrido. Esa misma encuesta a 500.000 estudiantes más adelante encontró que los alumnos cuando inician el primer grado se sienten contentos, comprometidos, interesados. Así se sentían 8 de cada 10 alumnos. A medida que avanzaban, solamente 4. Ahora bien, lo que yo propongo no es cosa fácil, porque implica un gran conocimiento de la materia, mucha humildad para decir que no sabemos todo y sobre todo una gran cantidad de estrategias que disparan el pensamiento. Un uso adecuado de la tecnología, de los recursos que nos da la tecnología. Y hablando de tecnología, no puedo olvidar de nombrar a Simon Papert, quien nos dice que el mejor aprendizaje no vendrá de encontrar las mejores formas para que el profesor instruya, pero darles los espacios para que instruya. Que encuentre ese lugar donde crear. ¿Qué es la tecnología?, nos dice él. La tecnología es aquel que nos ayuda a concretizar nuestro pensamiento, que nos ayuda a pensar. Y comparto con ustedes la idea que en un principio tuvo Mark Prensky. En un rapto de optimismo radical pensó que la digitalización era suficiente para crear aprendizaje nuevo. Sin embargo, yo le llamaría a eso un tanto de la pseudotecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología bien utilizada es aquella que me ayuda a pensar, a crear y a innovar. Ese espacio donde yo puedo ver y hacer visible mi pensamiento. Y yo les invito a que visiten el proyecto en el distrito de Cacupé, Una Computadora por Niño, donde estamos luchando para que de la digitalización lleguemos a la fluidez tecnológica y que para que estos niños puedan insertarse laboralmente y llegar con éxito al 2030. No quiero olvidar de mencionar el Premio Nobel de Educación al mejor maestro. La Fundación Varkey el 17 de marzo nombró a la mejor maestra, una canadiense, Maggie McDowell. Pero acá lo importante es recordar que en el 2016 un maestro paraguayo estuvo entre los 50 finalistas. ¿Por qué no muchos más? Pero lo que más me llamó la atención fue encontrar las similitudes entre estos 10 finalistas. ¿Y qué encontramos? Que todos realizan proyectos interdisciplinarios. El currículum es una guía, no es un mandato divino. Parten del interés del alumno, no del interés del maestro. El nuevo conocimiento es creado a partir del conocimiento del alumno. Los errores son utilizados como nuevos procesos de aprendizaje. Los espacios fuera del edificio del aula, fuera del muro de la escuela, son donde voy a aprender. Indagan siguiendo el proceso científico. Comentaba con un colega, Félix Piris, sobre estas características y recordábamos a la doctora Guillermina Tiramonti. Les invito a que la lean, una pedagoga argentina que habla mucho de la intensidad. Pero nosotros decidimos llamar a esta característica la escuela de la alta intensidad. Ahora bien, les propongo que invitemos a los profesores que nos ofrezcan espacios donde ustedes lleguen motivados, contentos y comprometidos, como cuando van a hacer el intercolegial. Que los profesores les enseñen a utilizar un libro como lo que es, una guía, y a desechar definitivamente la fotocopia del resumen del resumen. Y les estudiantes jóvenes, les incito a que sean inquisidores de las propuestas pedagógicas de sus profesores, que exijan cambios, desde cómo se sientan en el aula hasta cómo usan un libro. Todo. Cómo se relacionan entre ustedes, cómo se relacionan con ellos. A partir de este momento tenemos que pensar que tenemos 70.000 maestros en las escuelas públicas y muchos otros más en las escuelas privadas y que todos ellos deben aunar esfuerzos para ofrecer espacio, para que ese espacio de aprendizaje se llame escuela y no pseudoescuela.
Y si queremos llegar al 2030 con generaciones que puedan crear e innovar, tenemos que tener en mente que la educación tiene un solo fin y que es propiciar el pensamiento. Muchas gracias.